de los hijos la liberación y todo el tiempo Dios nos está liberando. Porque a veces confundimos y pensamos que la liberación es echar espuma por la boca, gritar, manifestarte, que se te den vuelta los ojos. Y si bien eso es una parte de la liberación, que es una manifestación de cuando estás siendo liberado, pero siempre estamos siendo liberados porque hay influencias. Hay influencias que vienen a la mente, como te hablaba el domingo. Hay emociones que pensamos que son correctas, que vienen a nuestro corazón y las hacemos, y en realidad no son las emociones correctas. Entonces todo eso que es, pastor, son influencias. Es influencia, el diablo te va a poner influencia, te va a poner ideas, te va a poner cosas. ¿Para qué? Para que vos camines de la forma incorrecta y no puedas caminar en el Señor. Hay una realidad espiritual, mis queridos hijos, mis queridos amigos, amados. Hay una realidad que es espiritual y no la vamos a poder saltear. Y es que nosotros tenemos que aprender a vivir en Cristo. Es la única manera para que nosotros podamos vivir en una plenitud con el Señor. No hay manera de vivir en plenitud si no podemos permanecer en Él. Jesús dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Y algunos dirán, pero pastor, si la gente en el mundo hace un montón de cosas, y yo también hago un montón de cosas, ¿cómo es eso de que separados de mí nada podés hacer? Bueno, lo que está hablando el Señor puntualmente se refiere a todo lo que está diseñado para tu vida. David dijo de esta manera, David dijo, mi embrión vi en tus ojos. Escribió un salmo David diciéndole a Dios, Señor, yo sé que mi embrión, él era pequeñito, todavía no tenía razón de ser, estaba siendo entretejido en el vientre de su madre, y él por fe y por revelación, diga conmigo revelación, eso es lo que te saca de esa condición en la que no deberíamos estar a veces, la revelación. Y eso es lo que Dios necesita, que podamos en este tiempo tener la revelación. Por eso viene la liberación, para que luego venga la revelación de lo que Dios tiene planeado para vos, ¿ok? Entonces David decía, mi embrión vieron tus ojos. O sea, cuando fui creado en el vientre de mi madre, cuando se comenzó a entretejer mis huesitos, fui un pequeñito óvulo y se juntaron con el esperma y todo eso que usted ya sabe. En ese momento, mi embrión vieron tus ojos. Vos fuiste el que me creaste. Vos fuiste el que me diseñaste. Y hasta que no se te revele quién te creó, hasta que no se te revele quién es tu creador, hasta que no comprendas que la plenitud de tu vida no está en el desarrollo de tus proyectos personales, ni siquiera en tus éxitos, porque algunas veces podemos llegar hasta tener inclusive éxito en algunas cosas, pero la plenitud, y por ende podemos escuchar muchas personas que dicen, yo que sé, de repente recuerdo el testimonio de Steve Jobs, un hombre multimillonario que ha desarrollado su gran proyecto y que ha logrado cosas extraordinarias, que ha transformado el mundo entero con sus creaciones y cuantas cosas que él ha diseñado, pero ha terminado sus días posiblemente vacío en su alma, lo ha declarado él. Él dijo, enfermo en una cama, dice, hubiera dado todo mi dinero porque yo podía haber disfrutado esta vida. Fíjate lo que el tipo hizo. Se desarrolló, fue exitoso. A los ojos del hombre, él fue un gran creador, pero no se desarrolló desde adentro. Porque vos tenés que entender que hay un diseño para tu vida y ese diseño lo tiene tu creador. Ese diseño no está en los proyectos personales que vos puedas tener. Aunque muchas veces tus proyectos pueden coincidir con los de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no lo es así? Por eso nosotros tenemos que descubrir quién es nuestro creador. Tenemos que tener la revelación de que todo proviene de Él. De que Él fue el que te diseñó desde el vientre de tu madre. Y no toquemos el detalle humano. No toquemos el cómo llegaste ahí. Porque en algunos casos fueron abusos, en algunos casos fueron hijos no deseados. Hay un montón de cosas. Viviste en una realidad que no fue muy agradable humanamente hablando. Pero quiero decirte algo.
Que más allá de cómo llegaste al vientre de tu madre, cómo llegaste a esta tierra, a esta vida, quiero decirte algo, Dios pensó en vos y Él te diseñó. Pastor, bueno, no es el tema y no puedo entrar ahí, pero te doy un solo caso. Por ejemplo, cuando David comete un gran pecado y se junta a una mujer que no era la suya y tiene un hijo, ese hijo muere, pero después tiene otro hijo con esa mujer que se llama, ese hijo, ¿cómo se llamó? Salomón. Y si bien viene de un adulterio esa mujer, porque él tomó la mujer ajena y toda esa historia de pecado que tuvo en la vida de David, pero de ahí luego Dios levanta a Salomón, que fue el que dice, el que levantó el templo donde muchas generaciones adoraron a nuestro Señor. ¿Se entiende lo que le estoy hablando? No te agarres de tu pasado, porque tu plenitud no está en tu pasado, tu plenitud está adelante. Por eso dice la Escritura, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. A los que creen en mi nombre yo les doy potestad de ser hechos hijos de Dios. No fueron engendrados por carne y sangre, sino por mi Padre que está en el cielo. Cuando vos recibís a Jesús en tu corazón, esa es la primera revelación que tiene que venir a tu vida. Que ya honramos a mamá, honramos a papá, si los tenés, o si no los tenés también en tu memoria. Pero vos tenés que saber de dónde venís. Esos fueron un canal, fueron un medio. Pero Dios te diseñó con un propósito. Y Él tiene un plan para tu vida. ¿Lo puede creer usted o no? Y ahí vas a encontrar tu plenitud. Mientras sigas vagando en este mundo, vas a vivir posiblemente a medias. Pero cuando te conectes con la fuente, que es tu creador, cuanto más conectado estés, viste que a veces el celular está por apagarse y vos no querés que se apague y corro para acá. ¿Qué va a hacer el pastor? Porque acá hay un enchufe. Y lo pones un ratito, pero tal vez no tenés el tiempo porque justo tenías que salir, entonces lo dejás 10 minutitos y se te cargó ¿cuánto? 10, 15, 20%, para que no se te apague y así te fuiste. Bueno, así estamos muchas veces con Dios, cargándonos un poquitito nada más, cuando Dios te quiere cargar completamente. Yo te invito a que en este tiempo te conectes a esa fuente de vida para que tu batería espiritual esté completa. Quiero que vivas en plenitud porque ese es el deseo de Cristo. Efesios 4:13 dice hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Esa estatura, esa plenitud de Cristo es real para todos nosotros. El tema está lo poco que nos conectamos a la fuente, pero cuando nos empecemos a conectar a la fuente más, esa plenitud va a empezar a crecer adentro tuyo y el vacío de tu alma va a empezar a ser reemplazado por la gloria de Dios, por la plenitud, por la presencia. Va a comenzar a haber un río del Espíritu Santo adentro tuyo que va a transformarlo todo. Tu jardín espiritual se va a comenzar a regar y todo lo que estaba muerto va a empezar a vivir y todo lo que estaba pequeño va a comenzar a crecer. Porque ese es el deseo y el diseño de Dios para nosotros, sus hijos. Ese es el deseo. Amén. ¿Lo cree usted o no lo cree? Entonces, yo quiero hablarte en este tiempo. No sé hasta dónde voy a llegar hoy, porque es mucho. Aunque esta presentación, como es el principio, es pequeñita. Pero es un tema que no sé cuánto vamos a estar acá. Pero créeme que Dios quiere hacer algo nuevo. Y me encantó, Dios me dio el título de este mensaje. Me encantó el título porque Dios me dijo, ponele así, pisaremos al diablo hasta hacer un camino. O sea, eso fue lo que el Espíritu de Dios puso en mi espíritu. Dios nos ha dado la capacidad para poder pisar al diablo hasta hacer un camino sobre él. Wow. Y de eso te quiero hablar. Hoy te quiero dar el fundamento de por qué podemos creer en la liberación. ¿Y cuál es el resultado de la liberación sobre nuestra vida? ¿Qué es que Dios te quiera liberar? La liberación habla de todo lo que te ata, de todo lo que te daña, de todo lo que te lastima, de todo lo que espiritualmente el diablo tiene en contra de tu vida. ¿Me vas siguiendo? Por eso Dios te quiere liberar de cosas familiares, problemas,
conflictos, situaciones. Te quiere liberar de problemas en la economía, en la salud, en el alma, en la depresión, en las adicciones. Dios te quiere liberar. ¿Tenés cosas ahí que están dando vueltas? Bueno, aprovecha estas próximas reuniones porque hay un río de liberación que se está desatando. Hay una unción de liberación que está flotando en este lugar, que se está moviendo en este lugar. El domingo la vimos, el lunes volvimos a venir al culto, al servicio de liderazgo, del discipulado de liderazgo. Se volvió a desatar esa misma unción. Acá los mentores hasta cayeron endemoniados. Nada, tranquilo, nada. Le mandó el otro, qué malo, che. Claro, porque no vino, no se puede defender por eso. Hasta la pastora. Pobre. Menos el pastor. Yo lo estoy haciendo en casa, en secreto. Pero amados, tenemos que ser liberados. A veces sufrimos angustias. A veces hasta en el ministerio sufrimos angustias, decepciones, muchas cosas. Que haya liberación en tu vida. Porque uno dice, ay, no quiero. Y se lo tragan, che. No te tragues nada, soltá todo. Amén. Liberate en el nombre de Jesús. Amén. La liberación muchas veces viene con llantos. La liberación muchas veces viene con gritos. Muchas veces la liberación viene con la parte esa fea que le estoy hablando, que no quiero decir el nombre. Hay muchas maneras de liberarte. ¿Me va entendiendo? Usted expóngase a lo que Dios quiere hacer en usted y deje que Él lo libere. Porque Dios te va a llevar a abrir un camino en medio de ese caos que hay en tu vida. Si había un problema en tu vida, desde ahí Dios te levanta y desde ahí vas a hacer un camino nuevo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Lo cree o no lo cree? Si lo cree, den un aplauso grande a Jesús. Entonces, vamos a ver Lucas capítulo 10, versículo 19. Quiero darles la información para que venga la revelación. Vamos a Lucas, pasamos a la siguiente pantalla, porfa. Y vamos a Lucas 10, 19, hijos. 10, 19. Aleluya. Ahí está. Dice, he aquí, ¿qué dice? Se lo voy parafraseando, lenguaje actual más o menos, pero respetando el Reina Valera, que es más fidedigno del original, por decirlo de alguna manera. Dice, he aquí, yo les doy poder o potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada que te dañará. Diga conmigo, nada me dañará. Amén. Dios dice, te doy potestad, te doy autoridad, te doy poder para hollar serpientes y escorpiones y para que nada del enemigo te dañe. Amén. ¿Cree usted que esto es palabra de Dios y que esto es para usted? Porque si usted no cree, ya ahí el diablo tomó ventaja. Por eso esto también se te tiene que revelar. Se te tiene que revelar quién es tu creador. Se te tiene que revelar lo que hizo Cristo en la cruz. Se te tiene que revelar que no es por tu habilidad humana, sino es por lo que Él hizo en la cruz y lo que ganó para vos. Esto es parte del equipamiento que Dios nos da para vivir en este mundo. Un mundo gobernado y subyugado por las tinieblas, pero con un pueblo que viene no de la tierra, sino del cielo, porque Dios es nuestro Padre y que está ungido con autoridad delegada de parte de Dios para pisotear sobre la cabeza de la serpiente, sobre el diablo y todos sus demonios, no solamente para pisarlo, sino con la capacidad dada por Dios para abrir camino en medio de esas circunstancias. Esa es la autoridad que Dios nos dio. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Entonces, cuando Jesús dice, te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, no solo te está diciendo, vas a pisar una vez sobre el diablo. Eso es mucho más profundo. Lo que está diciendo Él es
vas a establecer dominio. O sea, esa circunstancia que hoy te está perturbando, yo te di autoridad para tomar dominio sobre ella. Pero pastor, ¿por qué me está dominando? Porque no estás ejerciendo la autoridad. No, yo tengo autoridad, pero la autoridad hay que ejercerla. Por ejemplo, vos tenés una persona que es policía. La persona puede estar vestida de civil y se para delante de un auto y se pone así y no pasa nada, el auto lo pasa por arriba. Pero cuando la persona se viste de su uniforme de autoridad, se para delante del auto así, el auto tiene que parar, debería parar. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? Porque él está ejerciendo esa autoridad delegada. La autoridad no es suya, la autoridad se la dio el gobierno, el país. Él es un representante legal que tiene autoridad dada por el gobierno, por el lugar, para poder ejercer autoridad. Por eso el auto se tiene que detener. Bueno, yo vengo a profetizarte que todo lo que está atacando tu vida, tu economía, tu casa, tu salud, tu ministerio o lo que sea que el diablo esté atacando, yo profetizo sobre tu vida que viene esa autoridad de parte de Dios. Vas a levantar la mano, vas a ejercer esa autoridad y vas a detener en el nombre de Jesús todo ataque del enemigo a partir de esta noche, porque Dios viene a ungirte con revelación. No que te va a dar, sino que te va a revelar lo que ya había en tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Lo puede creer o no lo puede creer? Entonces Él va a establecer, el Señor te va a dar para que establezcas dominio. No es solo pisar una vez, es establecer dominio. ¿Para qué? Para que después vos puedas abrir caminos. El propósito de Dios es detener eso, pisotear encima de eso y que vos te abras un camino de victoria. ¿Me va siguiendo? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Es mantener bajo los pies todo el poder del enemigo. No es algo, no son algunas situaciones, son todas. Dice sobre toda fuerza del enemigo y nada te va a dañar. Hoy se te levanta en la familia, lo vas a vencer. Se te levanta en la economía, lo vas a vencer. Se te levanta, no sé, con depresión, lo vas a vencer. Se te levanta con debilidad, lo vas a vencer. Donde el diablo se manifieste, ahí vos lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Porque nada del enemigo te dañará. Esa es la revelación, ese es el lugar, esa es la condición en la que el Señor te quiere poner. En otras palabras, no es solo vencer una batalla, sino es caminar continuamente en autoridad. Amén. Es dejar una huella. Donde piso, dejo una huella. ¿Qué es esa huella? Es el testimonio. De donde Dios te levantó. De donde Dios te sacó. ¿Me vas siguiendo? Es dejar una huella de donde antes había terreno del enemigo, ahora va a haber terreno hecho por el autor y consumador de nuestra fe, Jesús de Nazaret, que fue el que te dio esa autoridad delegada. Te profetizo que te vas a levantar. Te profetizo que Dios te quiere revelar la autoridad que hay en vos para que aplastes al diablo y abras un camino en medio de toda esa circunstancia. Si lo puedes creer, grita un fuerte amén. ¿Lo cree o no lo cree? Veamos rápidamente alguna traducción así rapidito. Esa palabra que es potestad. He aquí te doy potestad. Esa palabra en griego es exousia. Diga conmigo exousia. Y como el público se renueva, pastor, ¿por qué hablas del griego? Porque esta parte de la Biblia fue escrita en griego. Y cuando vamos a los originales vamos a encontrar la plenitud del mensaje. Por eso es muy importante ir a los originales. ¿Me va entendiendo? Amén. Entonces esa palabra en el original, potestad, es la palabra, diga conmigo, exousia. ¿Qué significa?
autoridad delegada. No es mía, es lo que Jesús resucitó. Amén. Jesús resucitó, se acercó a los discípulos y le dijo: toda autoridad, toda exousia me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de ella. No importa dónde venga el ataque, viene por el cielo, el Señor te dio exousia, te dio autoridad para reventar a los demonios que vienen por el aire. El ataque viene por la tierra, el Señor te dio exousia, vas a reventar a los demonios que vengan por la tierra. Vienen por debajo de la tierra, el Señor te da exousia, vas a reventar a los diablos que se manifiestan desde abajo de la tierra, que vienen desde el mismo infierno. En otras palabras, la exousia te reviste de poder, estás blindado y el diablo no te puede vencer. No te puede vencer, te puede atacar, te puede gritar, te puede rugir, te puede ladrar, te puede amedrentar, te puede amenazar, pero no te puede vencer, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. No te dio cualquier cosa, te dio su exousia, te dio su autoridad. Pastor, ¿de dónde viene? Esto es poderoso. Porque esa autoridad no viene de ningún lado, no viene de cualquier lado. Dice la Escritura que Jesús bajó a las profundidades de la tierra. La Escritura dice que Jesús bajó al mismo infierno y le arrebató al diablo las llaves de autoridad. Le arrebató al diablo las llaves de la muerte. Le arrebató al diablo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Y qué hizo el Señor? Y esa autoridad que el diablo tenía para azotar, para amedrentar y hasta matar a los hombres, ahora el Señor le arrebató bajando a la profundidad del infierno. El diablo pensó que lo había matado, pero de repente en el infierno mismo se empezó a sentir una pisada, ya no de un corderito, sino de un león que estaba levantándose desde la muerte. La muerte no lo pudo frenar, la muerte no lo pudo detener, porque en Él estaba la vida y en Él había autoridad. El tercer día resucitó y lo que hizo es decirle: muchachos, recuperé la autoridad que Adán perdió en el Edén. Recuperé la autoridad que Adán y Eva le entregaron al diablo por obedecerle y comer del fruto que les dije que no coman. Así que ahora se las doy a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros, los hijos de Dios. Nosotros los que tenemos a Jesús en el corazón. Y si usted tiene a Jesús en el corazón, se le tiene que revelar que el Señor no te puso solamente para que seas como una planta en una maceta sentado en una silla, sino que te dio exousia, te dio su autoridad, te dio su poder para que vayas por todo lado estableciendo el poder de Jesucristo, porque Él le arrebató las llaves de la muerte y del infierno al diablo y te dio esa autoridad para que donde vos pases el diablo abra camino. Donde el diablo estaba deteniendo la bendición de Dios, vos vas a abrir los caminos. Y si el diablo te estaba haciendo la guerra, vos que se prepare, porque de esa guerra vas a levantarte en victoria, vas a dejar una huella allá atrás y vas a empezar a testificar a otros lo que el Señor hizo en tu vida. Y ese será el testimonio que Dios va a usar para levantar a otros. Donde el diablo te quebrantó, ahí el Señor te levantó. ¿Lo puede creer o no? Pastor, ¿de dónde sacaste esta? Es todo bíblico, amado. Lo dice la misma palabra en griego. ¿Qué es la palabra oyar? La palabra oyar significa, es la palabra patein o pateín. Significa caminar aplastando o someter bajo los pies. Esa es la palabra. O sea, el Señor te dice: te di mi autoridad, exousia, autoridad delegada, no es tuya, es de Él. Por eso el diablo se tiene que someter, por eso es en su nombre, no es en mi nombre. Ahora, ¿para qué es esa autoridad? Justamente
para aplastar al diablo. Para aplastarlo. Y abrir un camino nuevo. Entonces, de ahí atrás, Dios te va a levantar y va a abrir un camino nuevo. ¿Me vas siguiendo? La palabra serpiente y escorpiones es la palabra opeo y escorpión. Representan poderes demoníacos, espíritus malignos y toda obra del enemigo. No son animales literales. El Señor está hablando de un tema espiritual. ¿Me vas siguiendo? Quiero ver un poquito más el griego. Vamos a la raíz de este verbo pateín, que es la palabra pateo o el griego pateo. Pateo no solo significa pisar, sino es pisar repetidamente. Por eso algunos todavía no tienen victoria en esa área. Están sufriendo en el área económica y bueno, ¿y qué guerra estás haciendo? Están sufriendo en la familia, ¿qué guerra estás haciendo? Están sufriendo porque ven a los hijos perdidos, ¿qué guerra estás haciendo? ¿Qué es la palabra pateo? ¿Qué es esa palabra? Poneme el versículo, porfa. 10:19. Poneme rápido, vamos. 1, 2, 3. Ole. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. La tercera la vencida. Ni la tercera, che. Dale, poneme, che. Decirle que se despierte. El versículo, el que veníamos primero. Juan, no están acá. Tienen que escuchar mi mensaje. Amado, ustedes también, ¿eh? Vamos. Lucas 10:19, el único versículo que les pedí hasta acá. Dice, he aquí les doy, ¿qué? Potestad, ¿para qué? O sea, ven hijo. Jesús le agarra a su discípulo y le dice, hey, te doy poder para hollar. No te estoy diciendo que los eches fuera. Te estoy diciendo que pises sobre ellos hasta que se te haga un camino. No es solamente, bueno, nosotros tenemos un problema familiar y lo único que hacemos, Señor, reprendo al diablo que trae problemas y dificultades. No. Por eso no tenés la victoria, porque no tenés la revelación de esa autoridad que es exousia. Gracias, hijo. No tenés esa revelación y se nos tiene que revelar. El exousia, que es la autoridad delegada, es para hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué es hollar? Viene del verbo pateo, que es pateín, te lo leí recién. Pateo significa no solo pisar, es pisar repetidamente. Yo le tengo que meter candela al diablo ese desgraciado que me quiere hacer apartar a mis hijos, a mi esposa, que me está volviendo loco en la salud, que me está atormentando a la noche con sueños, que me está perturbando el alma y me trae depresión. Yo no le tengo que, bueno, diablo, te reprendo. No, le tenés que pisar repetidamente hasta formar un camino, hasta que se abra la puerta en el nombre de Jesús y vos puedas salir de esa condición en victoria completa. No un poco, es completa. Esa es la actitud. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? Implica progreso. Implica constancia. O sea, yo tengo que ir progresando en esa liberación personal. Esa exousia, esa autoridad que tengo es para ir viendo progresos. Yo en la medida que voy pisoteando al diablo en esa área que me está perturbando, yo tengo que ir empezando a experimentar progresos. ¿Y cómo los voy a ir experimentando? Con la constancia de pisar repetidamente. ¿Hasta cuándo? Hasta dominar. Tengo que terminar dominando. Porque para eso te dio la autoridad Jesús. Por eso en el contexto espiritual se puede aplicar así. Desde el mismo terreno donde fuiste atacado, te profetizo. Dios te da autoridad para establecer un nuevo camino de victoria sobre tu vida. ¿Lo puede creer o no? En otras palabras, Dios transforma tu lugar de dolor en un lugar de conquista. ¿Lo cree o no? José fue traicionado por sus hermanos, lugar de dolor. Y en ese lugar de traición se transformó en el camino hacia el trono de Egipto y terminó como gobernador de la ciudad. ¿Me va entendiendo? David fue perseguido por su propio rey,
Fue perseguido por cuevas, por un montón de lugares. Terminó escondido en la cueva de Adulán. ¿Se acuerda de esa historia? Pero fíjese, en esa misma cueva se volvió el entrenamiento para levantar un reino, y de ahí se levantaron los valientes de David, que conquistaron junto con él ciudades enteras. Desde el lugar del dolor, de la persecución, en la cueva estaban los afligidos, los endeudados, los angustiados, pero desde ese lugar David, que tenía la revelación de la autoridad porque estaba ungido por el Espíritu de Dios, aplicó la autoridad delegada, la exousia que estaba sobre él, porque era el ungido de Jehová, y levantó de la peor condición un ejército y convirtió esa cueva en un ejército poderoso. ¿Me va entendiendo? Jesús fue herido en la cruz, fue muerto en la cruz, y desde ese lugar de dolor abrió el camino de salvación para todos nosotros y para toda la humanidad. ¿Me va entendiendo cómo funciona esto? Entonces no importa cómo estás hoy, no importa. Vos tenés que levantarte en el nombre de Jesús. Amén. Tenés que levantarte. Jesús te dice: te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué está diciendo? Desde el mismo punto donde fuiste atacado, desde ahí te doy autoridad para caminar por encima. Diga conmigo: voy a caminar por encima. Diga de vuelta: voy a caminar por encima. ¿Hasta qué? Hasta trastornar y transformar ese terreno en terreno de conquista. Amén. Por eso la metáfora, diga conmigo, la metáfora del camino nuevo. ¿Qué es eso, pastor? El enemigo quiso cerrarte un camino de dolor. El enemigo quiso ponerte culpa. El enemigo quiere ponerte fracaso, te puso. Y cuántas cosas más que el diablo usa en nuestra contra, ¿no? Porque así trabaja Satanás. Por eso hago un paréntesis acá. Hago un paréntesis. Nunca tomes una decisión frente a una frustración, porque la decisión será siempre incorrecta. Nunca tomes una decisión cuando ves que las cosas no te están funcionando, porque la decisión será siempre incorrecta. Las decisiones no se toman cuando estamos caídos, las decisiones se toman cuando estamos de pie y en victoria, porque vamos a tomar una decisión dentro de la mente de Cristo, no cuando estamos caídos, porque cuando estamos frustrados, cansados, abatidos, fracasados y sentimos debilitados y todo lo demás, tomamos decisiones incorrectas, porque ahí es donde el diablo está trabajando nuestra mente. Por eso hay muchas personas que están como en un círculo vicioso. Están siempre en el mismo lugar. Yo veo gente que llega a la iglesia: pastor, quiero tener una charla con vos. Me cuentan sus problemas, empiezan a congregar, le empezamos a enseñar, pasan un tiempo acá, no hacen lo que se les enseña, porque esa es la realidad. Y después tal vez dicen: no, mire, pastor, o a veces ni te dicen nada, se cambian de iglesia. Y cuando se van, están en la misma condición de la que llegaron. O sea, se empezaron a levantar un poquitito, pero al no tener una metanoia, que es lo que te hablé el domingo, un cambio de mente, porque para ser diferente lo primero que tiene que cambiar es tu mente. Y al conducirse siempre de la misma manera y no tener un cambio de hábito en su vida personal, espiritual, vuelven al mismo lugar de donde estaban. Y así van pasando. Algunos se cambian de iglesia, algunos permanecen en la misma iglesia, pero están como repitiendo el ciclo. Pluc, y siempre caen en el mismo lugar. Pluc, pluc. Bueno, yo vengo en el nombre del Señor a ayudarte a que se te revele que hay exousia en tu vida. No podés repetir el patrón. No podés repetir ese patrón diabólico, satánico. Se te tiene que revelar la autoridad que tenés de parte del Señor, y tenés que salir de esa condición en el nombre de Jesús, y tenés que abrirte un camino nuevo y en victoria. La señal de que usaste bien la autoridad delegada es que vas a salir de esa condición y vas a ponerte en una condición mayor. Dios nunca te pone en la misma condición. Dios te pone en una condición mayor. Por eso la Biblia dice: de gloria en gloria, 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 de gloria en gloria.
Dios nunca te deja en la misma condición. El diablo sí, pero Dios no. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, a un nuevo lugar, a una altura más grande. ¿Por qué? Porque es Cristo nuestro lugar donde tenemos que alcanzar. Esa es la plenitud. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Te dio exousia, autoridad delegada, para caminar sobre eso hasta abrir una nueva senda de propósito, de fe y de testimonio. Y esto está plasmado en toda la Biblia, que es así. Les voy a dar algunos versículos. Isaías 61:3. Fíjese en Isaías 61:3, si podemos poner en pantalla, porfa. Mire lo que dice. A ordenar, ¿a quiénes? A los que andan bien. ¿A quiénes? A los afligidos de Sión. ¿Quién es Sión? La iglesia. En el tiempo actual, Sión es la iglesia. Espiritualmente, Sión, cada vez que leas Sión, es la iglesia. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Porque esto es el Señor. ¿Qué vino a hacer el Señor? A ordenar que a los afligidos de Sión, o sea, a nosotros, a los que hoy somos parte de la iglesia del Señor, ¿qué vino a hacer? A ordenar a los afligidos de Sión que se les dé ¿qué? Gloria. Que seas glorificado. Que seas bendecido. ¿En lugar de qué? De ceniza. Óleo de gozo. ¿En lugar de qué? De luto. Pero a algunos les encanta demostrar que están mal. Les encanta que la gente los vea afligidos. Espíritus de pobrecitos son. Sacate el espíritu de pobrecito. Y si estás todo reventado, andá y llorá delante de Dios. Porque Él le da fuerza al que no tiene ninguna. La gente no te puede dar fuerzas cuando no tenés. Pero Dios sí. Pero hay gente que le encanta. Pobrecitos, siempre están mal, siempre están angustiados, siempre están tristes, siempre tienen un problema, siempre están enfermos, siempre les pasa algo. Ese es el manto de luto. Eso es manto de luto. Contra ese manto tenés que pelear. ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente así? Ese es el manto de luto. El Señor vino a quitarlo. Por eso un hijo de Dios que tiene revelación. ¿Podemos estar cansados? Claro, podemos estar cansados. Yo no estoy hablando de eso. Porque hay un cansancio que es natural. Tener un cuerpo que se cansa. Jesús se cansaba y se dormía en cualquier lado. Eso está bien. Pero hay gente que le encanta decir que anda mal siempre. Siempre está mal. Ese es espíritu de luto y lo tenés que sacar de tu vida. Porque el Señor viene a arrancar. Viene a dar ¿qué? Óleo de gozo. En lugar de luto. Amén. ¿Cuántos quieren ese óleo de gozo? Entonces, tómelo por la fe. El diablo te trae depresión, te trae angustia, te trae, no sé, pensamientos. Y vos ya los compraste. Ay, sí, verdad, me voy a morir. No, porque yo tengo a mi prima, a mi tía, a mi abuela, a mi tatara. Re exagerado soy, ¿no? Pero sí, hay gente que está buscando. No, sí, me voy a enfermar porque por el otro, ¿para qué? ¡Córtala! ¡Córtala! El Señor te dio exousia, autoridad delegada para quebrantar al diablo, para trastornarlo y hacer un camino. Y que de ese lugar vos hagas un camino de victoria y venga un testimonio de tu vida. Y diga, sí, el diablo me quería matar, pero Cristo me dio autoridad. Y yo le hice la guerra al diablo y me puse de pie en el nombre de Jesús. ¿El resultado? Óleo de gozo. Una plenitud, una satisfacción espiritual en el alma. Amén. ¿Qué más dice? Dice, les doy manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso también necesitamos ser liberados. Algunos viven con el espíritu angustiado. Adentro está el problema.
no está fuera del problema. No es tu marido, no son tus hijos, no es tu condición, no es tu barrio, no es tu ciudad, no es el pastor, no es la iglesia, no son los hermanos, no es tu líder, no es tu espíritu. Vive angustiado. Lo cambiás de iglesia y vive angustiado. En la escuela estaba angustiado. Acá estaba angustiado, allá estaba angustiado. Vive angustiado. Tenés que cortar con eso. Porque el Señor, ¿qué te da? Te da gozo y alegría y gloria. Amén. No espíritu angustiado. Hoy el Señor va a liberar gente que está así. ¿Y qué van a hacer? Llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Escuchá, ¿quién va a querer comer de vos si andas siempre angustiado, angustiada? Cada vez que se acerca alguien, está como la plantita que no le echaron agua, ¿no? No, salí de ahí. Porque tenés que ser un árbol. Amén. Un árbol bien plantado. ¿En dónde tengo que estar bien plantado? En lo que Jesús hizo por vos. Consumado es. Él ya te entregó la victoria en el nombre de Jesús. Ya está hecho. ¿Lo puede creer y tomarlo por la fe? A ver, ponga cara de angustiado. Mirá desde al lado, a ver, cara de angustiado. A ver, alguno que me haga una buena cara de angustiado. ¿Por qué siempre hacemos? A ver, cara de angustiado. A ver, cara de angustiada. Qué cheta que estás vos con los anteojos. El emoji de anteojito, vos. Mirá tu mentor. A ver la cara de angustiado. A ver, cara de angustiada. No puede, dice acá. Estoy re plena, estoy. A ver, cara de angustiado. Bueno, ahora pone cara de ungido. Dale, pone cara de ungido. Pero pastor, estoy angustiado. Pero tiene que haber una revelación en tu vida. Yo no voy a vivir por lo que siento, yo voy a vivir por lo que creo. Ey. La gente madura no se maneja por lo que siente. La gente madura no vive por lo que ve. La gente madura cree por lo que Él ya hizo. Esa es la diferencia entre el angustiado, el que vive siempre angustiado, con el que adentro está pleno. Porque no se maneja por lo que ve, no se maneja por lo que siente. Puedo estar enfermo, puedo estar derribado, pero no voy a estar abatido ni caído, porque Cristo me ha bendecido y yo estoy parado con Él en victoria. ¿Me va entendiendo? Esa es la diferencia. Eso es ejercer autoridad también. No es solamente reprender al diablo, es creerlo en tu corazón, que fuiste ungido con autoridad de Dios y que tenés que vivir tu vida creyendo a lo que Él ya hizo. Porque si vos crees lo que Él ya hizo, los demonios van a correr de tu vida. Resiste al diablo. ¿Cómo lo resisto si no lo veo? Lo resistís cuando vos actuás en consecuencia a lo que crees en la palabra. Pero si vos crees lo que el diablo te dice, no, te voy a enfermar, te voy a matar, van a vivir en problema tu casa, de ahí no vas a salir. Mientras vos sigas creyendo eso, el diablo dice, lo tengo en el lugar que yo quiero, encarcelado. Pero cuando vos se te revela que el Señor te dio poder para pisar el diablo y abrirte caminos, y empezás a creerlo, el diablo dice, no prediques esa palabra, porque adentro la gente lo empieza a creer. Y antes se sentían mal y angustiados y ahora empiezan a decir, sí, me siento mal y angustiado, pero creo. Me siento con dificultades y las veo a mi alrededor, pero creo. Creo que tengo autoridad delegada en el cielo, no por mi capacidad, sino porque Cristo murió y al tercer día resucitó. Ni todos los demonios del infierno lo pudieron detener en aquel lugar. Tenés que entender que la resurrección es el estancamiento definitivo de las tinieblas. Ni todos los demonios lo pudieron detener a Jesús en aquel lugar. ¿Vos te pensás que no habrán querido pararlo? ¿Vos te pensás que no habrán querido detenerlo, pero no podían? Porque dice la Escritura que Él
hizo un desfile triunfal delante de ellos. ¿Qué es eso, pastor? Que la exousia que había en Cristo, el poder que el Padre le había delegado, lo metió allá abajo en el infierno. Y todos los demonios que antes de que Cristo bajara estaban alrededor de él en la cruz. La Biblia dice que cuando Cristo estaba crucificado, al mediodía se hizo noche el mediodía y duró 3 horas hasta que Cristo murió. ¿Sabés qué era esas nubes que convirtieron el día en noche? Era el concentrado de maldad, era el concentrado de todos los demonios habido y por haber, de todos los tiempos, de todas las eras. Todos los demonios que operan en el reino de las tinieblas estaban viendo cómo Cristo había sido humillado, pero cuando bajaron al infierno para ver al que bajó al infierno, porque se lo habían llevado para allá, porque lo habían matado, de repente él se levantó en el medio del infierno y empezó a predicar a los espíritus encarcelados. Le empezó a testificar de que en él estaba la vida, y los demonios fueron sujetados, y él caminó en su desfile triunfal y les mostró quién era verdaderamente el que tenía poder y autoridad. Los demonios no lo pudieron parar y al tercer día resucitó. Bueno, entraría en un tema, pero le predicó a los que murieron y creyendo de que iba a venir un Salvador, porque había mucha gente ahí abajo. Hizo muchas cosas el Señor, pero te pensás, los demonios, si no lo hubiesen podido parar, no lo hubieran parado. No lo pudieron parar. Por eso a vos no te pueden parar. No nos pueden parar. Se nos tiene que revelar la autoridad que tenemos, delegada por el Señor Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan. Esa autoridad está en vos. Decirle que tenía al lado, esa autoridad está en vos. Aleluya. Tengo que terminar. Habacuc 3:19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y a mis alturas me hace andar. Hay alturas que el Señor tiene preparadas para ti. ¿Qué son esas alturas, pastor? Son los lugares de autoridad, son los lugares espirituales en los que nosotros tenemos que pararnos por la fe. Efesios 2:6, por favor, rápido. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó. No sé si usted entiende. No sé si usted comprende. Juntamente con Él nos resucitó. O sea, Satanás lo quiso detener a Jesús, pero no pudo. No lo podía detener. Y resucitó. Y el Señor dice, el Padre dice, y juntamente con Él te resucitó. O sea, los demonios ya no pueden detenerte. No, yo no sé si oré poco para que se te revele esto. Los demonios no lo pudieron detener a Jesús. A vos tampoco te pueden detener. No te pueden parar. No te pueden hacer frente. Pero pastor, sigo enfermo. Pisale la cabeza hasta abrirte el camino. Pastor, estoy con problemas económicos. Pisale la cabeza hasta que se te abra el camino. No te pueden detener, porque fuiste juntamente con Él resucitado. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estás sentado? Una silla plástica negra. No, eso es lo natural. Y eso es lo que el diablo quiere que creas. Pues estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. No solamente Jesús te resucitó, o el Padre te resucitó juntamente con Cristo, sino que te sentó en esos lugares de autoridad. ¿Sabe dónde está sentado Cristo? Sentado está a la diestra de Dios. Intercede por nosotros. Eso se nos tiene que revelar. ¿Me va siguiendo o no me va siguiendo? Este es el punto clave para entender nuestra posición espiritual. Porque no es mi autoridad, es que estoy en Cristo. En Cristo. Estoy sentado juntamente con Él. Esa es mi estatura espiritual.
Esa es mi posición espiritual. ¿Me va entendiendo, iglesia? Es tiempo que lo creas. Es tiempo que se te revele. ¿Para qué? Para que puedas pararte en ese lugar, en esa exousia. Porque desde ahí vas a vencer toda circunstancia que el diablo ya tenga o traiga. Porque el diablo siempre va a venir en contra tuya. Por eso el Señor te revistió de poder y autoridad. Amén. Proverbios 24:16, rapidito. Mirarlo de la edad y decirle: no andes más caído. Tiene que empezar en tu corazón esto. Tiene que empezar en tu corazón. Jesús reprendió a uno de sus discípulos y le dijo: Tomás, ¿no te he dicho que es más bienaventurado creer? No seas incrédulo, sino creyente. Él dijo, cuando se contaban los discípulos: Jesús resucitó, ¿se ha parecido a alguno? Yo, filosóficamente el tipo, yo si no lo veo, no meto mi mano en su costado porque le habían clavado una lanza y pongo mi dedo en los agujeros que traspasaron los clavos humanos, no voy a creer. Y a los días Jesús no solamente entra, porque esto fue para romperle bien la cabeza, porque yo quiero que entienda que todo lo que la Biblia está, esto no es por fantasía. Tenemos que llegar a interpretar por qué Jesús hace las cosas que hace. Y de repente los discípulos estaban ahí reunidos, junto con ellos Tomás, el incrédulo. Y Jesús no entra por la puerta. ¿Por dónde entra? Ponele, yo no estoy ahora y hago así. Y de repente, plum, aparezco. ¿Cómo están ustedes? ¿Se entiende? Jesús le estaba rompiendo la cabeza a Tomás el incrédulo. Los otros no necesitaban, porque los otros creían, porque los otros ya habían estado, algunos de ellos. Pero Tomás había dicho: si yo no lo veo. Jesús dice: no solamente desgraciado me vas a ver, estuve con vos 3 años y medio, viste resucitar muertos, viste multiplicar pan, me viste caminando entre medio de las aguas, me viste liberando al endemoniado gadareno, me viste reprendiendo los vientos de la tormenta y se calmaron. Y no crees que resucité, si yo les dije que iba a pasar eso. Y Jesús dice: desgraciado, te voy a dar el último toque, porque te necesito que creas. Decirle al lado: el Señor necesita que creas. No, pero pastor, estoy luchando con un montón de cosas. El Señor necesita. Siento al Espíritu Santo hablando a mi corazón ahora, diciendo: necesito que creas. Necesito que creas. Y pasó entre medio de la pared. Y fue al desgraciado este. Desgraciado en el buen sentido, para hacerlo más cómico. Le dijo: vení. ¿Viste cómo dicen los pibes? Vení, guachín. Vení, guachín. Metí la mano, dale. Mirá, acá está mi agujero y acá está mi costado. ¿Querés meter acá también? Metele. Más bienaventurado es creer. Tomás, no seas incrédulo. Mejor los que creyeron y no vieron. Porque esos que no creyeron, porque esos que creyeron y no vieron, después van a ver. Esos que creen sin ver son los que después ven. Yo no sé si usted entiende lo que el Espíritu de Dios te quiere hablar. Esos que creen. Por eso dice el Señor Jesús: todo lo que pidas al Padre en mi nombre creyendo, yo te lo voy a dar. ¿Cuándo? Si no dudas en tu corazón, le puedes pedir a un monte que se desarraigue y se eche en el mar, y eso pasará. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando no dudes en tu corazón. Porque la duda detiene la liberación. La duda detiene todo lo que el cielo te quiere entregar. La duda es el arma más poderosa del enemigo.
Por eso Jesús lo que más trabajó con ellos fue la fe. Por eso les cuestionaba: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tengo que terminar una obra y tiene que continuar a través de ustedes. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Hombres de poca fe, yo voy a morir. Tengo que morir para salvar al mundo, pero no me puedo dejar todavía. No me puedo dejar tomar, crucificar, porque todavía tienen dudas en el corazón. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Ya tendrían que ser apóstoles de la fe, algunos. Y todavía están pensando a ver si Dios me va a usar, a ver si Dios me va a bendecir. El problema es tu falta de fe, porque el Señor ya te dio la autoridad para pisar y hacer un camino que te está el diablo trayendo al corazón en este tiempo, a tu vida. ¿Qué está haciendo el diablo en tu contra? No dejes que lo haga más. Reventalo a pisadas de autoridad del cielo, porque está sentado en el mismo trono que Jesús está. ¿Lo puede creer o no?